Un amel y cordial saludos a todos los audiovisuales. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta sala Zoom. Para efectos de la misma, hoy nos estará acompañando y aperturando esta tertulia académica de taller de audiencias y técnicas de litigación oral. Estamos hablando pues del doctor Marlon Gutiérrez Benítez, un destacado fiscal, quien estará disertando el tema audiencia en juicio oral. Más o menos para tener una breve reseña de su hoja de vida, él es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es maestro en Derecho y Mención de Ciencias Políticas Penales en la UNIP. Fiscal adjunto provincial del Distrito Fiscal de Lima Sur. Ex docente de la Universidad Privada del Norte, sede Lima. Ex asesor del Congreso de la República. En tanto, mi buen amigo, te damos la cordial bienvenida a nuestra casa de estudios, Taller de Dogmática en Derecho, Orabo Causas Medias, enlazado con la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. De igual manera, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas o palabras de elogio, pueden hacerlo al culminar del evento. Dejando todo recalcado, le dejamos con la palabra a mi buen amigo Marlon Gutiérrez. Estimado doctor Marlon Gutiérrez, le estamos dando acceso al audio. ¿Nos confirma, por favor? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. No sé si me logra visualizar correctamente. Sí, todo correcto, mi buen doctor. Bienvenido. Un gusto. Unos minutos, por favor. Un minuto, por favor. Correcto. Ahora sí, se me logra ver correctamente y escuchar, Cristian, para poder iniciar. Correcto. Todo conforme, fuerte y claro. Correcto. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias, amigos de Orabao Causas Medios, conjuntamente con el Centro de Estudios, de Capacitaciones de Derecho en Línea, quienes han tenido a bien poder iniciar este taller de capacitaciones relacionados al juicio oral y las técnicas de litigación oral. En esta oportunidad vamos a hablar de manera específica sobre el juicio oral. Primero, antes de iniciar, quiero pedirle la disculpa por el retraso, toda vez de que vengo asumiendo labores en el post-turno con detenidos y se me ha hecho un poco dificultoso poder llegar a la hora. Sin embargo, aquí estoy cumpliendo una vez más con los compromisos académicos, el cual he podido pactar previamente con los amigos del taller Guarabón Causas Medios. ¿Se puede compartir pantalla, amigo Cristian? ¿Ya pude solucionar el problema? Sí, todo correcto. Puede compartir. ¿Se logra ver correctamente? Sí, todo conforme. Bien, estimados amigos, como les hacía referencia, el día de hoy me ha tocado desarrollar lo que es relacionado al juicio oral. Y esta ponencia no solamente se va a basar en aspectos teóricos, en aspectos que ya de repente en otras capacitaciones han podido escuchar. Vamos a desarrollar desde un enfoque diferente y vamos a proceder a realizar, pues, primero la interrogante, cómo desarrollar las habilidades de comunicación en audiencia. Y estos son consejos prácticos que le doy desde la vida práctica, desde el trabajo diario que realizo como dentro de la labor fiscal y también observando la vereda desde al frente, ¿no? Como un abogado defensor. Ahora, uno de las principales habilidades que tiene que desarrollar todo estudiante, todo egresado o profesional del derecho, es la práctica constante de la oratoria. Recordemos la famosa frase, la práctica es el maestro. Practicar constantemente la oralización de tu caso te va a conllevar a aumentar el éxito y reducir la improvisación. ¿Correcto? El practicar constantemente oratoria significa saber gestualizar, saber oralizar, saber plantear tus ideas de forma coherente y lógicas.
Por eso es que no solamente es hablar por hablar, sino se debe establecer previamente, construir una propia versión del abogado que pretende ser a futuro. Lo digo que se tiene que construir una propia versión porque he podido observar a través de los TikTok, a través de las diversas ponencias estudiantiles y de muchos profesionales que tratan de imitar a otros profesionales en exactitud. Construyan su propia versión. Como dice mi padre, crea tu propio árbol donde que la sombra caiga sobre ti. Pero así es, amigo, no se trata de remedar, no se trata de imitar, sino construir una versión propia, una versión mejorada, una versión que te identifique, una versión de un abogado que marque la diferencia de los demás. No se trata de imitar la voz, no se trata de gestualizar como lo hace otros abogados, sino crear una propia versión con una etiqueta que te diferencie a los demás. Y a esto debe aunarle la capacitación, la preparación continua, y de esta forma definitivamente está asegurada el triunfo dentro de la carrera. Por eso es que cuando les toque asumir un caso, tienen que dominar el caso, conocer la historia, conocer el correlato de hechos que inicia en el acta de intervención y posteriormente conocer la imputación concreta y necesaria que construye el representante del Ministerio Público. Por eso, cada caso que nos toca asumir, debemos conocer al revés y al derecho para poder plantear una estrategia de defensa, poder formar la teoría, la famosa teoría del caso. Ahora, también se debe prestar atención a los argumentos para replicar, y esto es un consejo que opera para todo tipo de audiencias. Siempre el abogado tiene que saber escuchar atentamente los argumentos de fiscalía y fiscalía los argumentos del abogado, viceversa. ¿Correcto? ¿Para qué, estimados amigos? Para poder replicar. Podemos utilizar algunas frases donde que entra en confusión o donde que se inaplica por parte de la persona a quien está oralizando para poder replicar. Hace poco tuve un caso donde que un abogado me planteó una réplica indicando que no era cierto lo que postulaba Fiscalía, que su patrocinado no se cayó del tercer al primer piso. Y en la dúplica tuve que indicar al señor magistrado de que es importante poder dominar los términos entre caída y precipitación. Fiscalía postulaba precipitación. ¿Qué quiere decir? Es que un cuerpo pasa de un plano a otro plano, es decir, del tercer piso al primer piso e impacta en el primer piso. ¿Qué es caída? Es el desplazamiento de un plano al mismo plano, el famoso resbalón, como lo conocemos todos nosotros. Por eso es que esa confusión conllevó a que lo que había oralizado la defensa devenía en aspectos que no habían sido tomados por el magistrado, toda vez que Fiscalía, su teoría del caso, había construido con el término precipitación y no caída, y era lo que no entendía el abogado. Por eso, estimados amigos, siempre es bueno poder estudiar no solamente el derecho, sino también estudiar libros de filosofía, de cultura, de sinónimos, de antónimos, poder ser multifacético, por decirlo así, poder sumar cada vez palabras a nuestro diccionario, a nuestro léxico y poder obtener una réplica con éxito, estimados amigos. Por eso es que se debe esquematizar la defensa, cero improvisación. Un abogado responsable esquematiza su defensa. Quien le habla esquematiza su teoría del caso, lo plasma en una pizarra, lo plasma en una hoja de papel o en un PowerPoint. Y poco a poco ir puliendo aquellas dificultades que se puedan advertir. De igual forma, el abogado defensor debe de esquematizar su defensa. Debe colocar cómo va a iniciar, cómo se va a desarrollar y cómo va a culminar su alegato de apertura, por ejemplo. Por eso es que se debe anotar también, estimados amigos, los puntos débiles de los argumentos de la otra parte. Eso sirve bastante.
esquematizar la defensa, no solo es un gráfico mental, sino también es un gráfico escrito, porque te va a ayudar a poder perfeccionar, a poder identificar los puntos débiles y los puntos fuertes de una acusación. Dicho esto, estimados amigos, cómo desarrollar habilidades para una comunicación en la audiencia, si pudieran practicar a diario todo lo que les he referido, se lo aseguro que cuando les toque afrontar una audiencia, lo van a hacer de manera más fluida, de manera más segura, porque recuerden de que el abogado que conoce su caso obtiene seguridad. Si no, de lo contrario, va a estar nervioso frente al juez. Cualquier interrogante que plantee el juez, definitivamente el abogado no va a saber cómo responder. Y ello es un punto en contra para la defensa técnica. Y eso es lo que no se busca. Por eso este tipo de capacitaciones que se desarrollan dentro de la comunidad jurídica. Bien, como les había mencionado, la clase no solamente busca ser lineal. La clase busca, como siempre suelo desarrollarlos, es a través de casuísticas. Y bueno, y les voy a comentar este caso porque justamente después de este caso les voy a formular interrogantes. ¿Qué harían como ustedes como abogado defensor para formular su alegato su alegato de apertura? ¿O cómo iniciarían su alegato de apertura? Bien, este caso es un caso hipotético donde que Fiscalía atribuye a Juan Pérez en calidad de autor, ojo estimados amigos, en calidad de autor, haber usado la placa de rodaje ABC12 falsificada. Ojo, estamos hablando de una placa falsificada. El uso de una placa falsificada. ¿Cuándo? El 22 de diciembre del año 2023, a las 6 horas aproximadamente, en circunstancias de que fue intervenido conduciendo este vehículo, pues antes referido, de propiedad de su coacusado Mario Rodríguez, a quien se le atribuye haber participado en la calidad de cómplice primario. ¿Por qué se le atribuye cómplice primario? Por haber facilitado su vehículo con placa falsificada mediante alquiler de forma verbal, sin contar con las formalidades respectivas para facilitar a su coacusado y evadir la responsabilidad ante el personal de fiscalización de la Sutran, toda vez que realizaba el servicio de transporte público sin autorización. Bien, este es el primer dato que nos da el planteamiento de la casuística que vamos a utilizar el día de hoy para poder formular correctamente un alegato de apertura. Bien, en la segunda información que nos brinda esta casuística es que el personal de la Sutran, son aquellos inspectores que están pues no en la Panamericana, donde que detienen a un vehículo y se verifica que hay una placa falsificada. Esto es que encontraban realizando un servicio público, es decir, un colectivo informal en la red vial sin contar con la autorización correspondiente, valga la redundancia. También verificaron que a bordo de dicha unidad viajaban 10 personas como pasajeros, ante los cuales los fiscalizadores de la Sutran impusieron un acta de control y un acta de internamiento. Se apreció que al momento de esta fiscalización se encontró una placa planchada, falsificada, por lo que no cumplía con las características del reglamento de placas. Y finalmente, estimados amigos, este dato nos da para poder cerrar esta casuística, que la Gerencia de Articulación Territorial de la Sutran solicitó a la Asociación Automotriz del Perú la confirmación de la autenticidad de la placa de rodaje antes referida, a fin de poder determinar la autenticidad de las placas retiradas, lo que informó finalmente que aquella placa que se había solicitado información, una era falsificada y la otra era original. Bien, estimados amigos, estamos entre un caso, pues, típico de uso de placa falsificada. Son aquellos colectivos informales donde que son intervenidos por la Sutran y le imponen el acta de control y el acta de internamiento y consecuentemente dentro de ellos se les quita las placas, ¿no? Se les quita las placas a efecto de que sigan un trámite administrativo y puedan recuperarlo. Previamente deben de pagar una multa en el área administrativa. Y así se pudo identificar que una placa era falsificada y por ende se procesó a Juan Pérez en la calidad de autor y a Mario Rodríguez en la calidad de cómplice primario. Bien, estimados amigos,
para poder desarrollar esta casuística, debemos precisar que un alegato de apertura tiene que ser claro, breve, con verbos a futuro, es decir, probaré, ¿no? Acreditaré, demostraré, y también se debe ser ordenada, no argumentativa definitivamente, como ya ustedes tienen conocimientos, y bueno, cómo elaborar una estructura de alegato. Bien, este gráfico es extraída del portal LP, desarrollada pues por nuestro amigo Diego Valderrama Macedo, que nos indica desde su postura académica que un alegato de apertura debe de contener 7 puntos importantes. 7 puntos importantes. Primero, es el lema con el que le van a denominar a su caso, con el que se va a iniciar el caso, las proposiciones fácticas, es decir, los hechos en tiempo pasado. Tercero, los medios probatorios que van a acreditar estos hechos. 4, qué va a lograr en el contrainterrogatorio, es decir, qué se va a lograr luego de interrogar a los testigos, al agraviado y al investigado, obviamente. 5, limitar lo que hizo la contraparte, esto es, se puede citar la jurisprudencia, puede ser opcional. 6, humanización del caso. Y por último, la solicitud de fallo, y nuevamente cierra con el lema. Eso es lo que propone nuestro amigo Diego Valderrama Macedo como estructura de un alegato de apertura, ¿correcto? Pero recordemos, amigos, que en la práctica muchas veces no se puede desarrollar estos 7 puntos. He podido observar donde que los jueces o los colegiados te imponen determinados minutos. Por ejemplo, 5 minutos para ambas partes para que puedan indicar su alegato de apertura. Entonces, si nosotros seguimos estos 7 puntos, definitivamente el tiempo va a quedar corto. Profesor, ¿qué hacemos? Hagámoslos, por ejemplo, el Ministerio Público. Lo que hemos referido es lo que debe ser correcto, pero lo que se da en la práctica es diferente, estimados amigos. Es diferente. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, he podido escuchar a algunos colegas que dicen nada de romanticismo jurídico, de frente al objetivo. Plantean sus hechos, indican la calificación jurídica, precisan las pruebas y solicitan el fallo. ¿Eso lo hace el Ministerio Público? ¿Sí o no? Claro que sí. No, ustedes muy poco pueden observar que Fiscalía da un lema y concluye con un lema. Muy pocas veces. La Fiscalía siempre va de frente al objetivo. Hechos, vuelvo a repetir, calificación jurídica, prueba y solicitud de fallo. Distinto es con la defensa. Y ahora, ¿qué pasaría si el juez nos pone 5 minutos para hacer nuestro alegato de apertura? Pues ha sucedido casos donde que aún queda el achaque inquisitivo de algunos jueces de imponer minutos y pues vulnerar el tiempo que corresponde para cada caso, porque no todos los casos son iguales. Recordemos, estimados amigos, de que hay casos que son complejos, donde que ameritan que un alegato de apertura debe darse conforme a la estructura que indica la doctrina, que indica la academia. Pero sin embargo muchas veces no se cumple por el tiempo, por el recorte de tiempo inquisitivo que invocan algunos magistrados, no todos, algunos magistrados. Bien, entonces diríamos que pongámonos del lado del Ministerio Público. En este caso, en esta oportunidad, yo voy a realizar la labor del Ministerio Público. Voy a construir mi alegato de apertura y diré previamente que durante el desarrollo del juicio, señor magistrado, probaré que Juan Pérez, en calidad de autor, usó una placa única nacional de rodaje ABC-12 falsificada el día 22 de diciembre del año 2023 a las 6 horas aproximadamente en el distrito de Lima, en el distrito provincia y departamento de Lima. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos. Segundo punto que le diré al juez. Durante el desarrollo del juicio oral, probaré que Mario Rodríguez, en calidad de cómplice primario,
facilitó su vehículo con una placa falsificada, sin las formalidades respectivas para que su acusado evada la responsabilidad ante el personal de la fiscalización de Sutran a efectos de realizar un servicio de transporte público no autorizado. Tercero, probaré que Juan Pérez fue intervenido cuando brindaba un servicio de transporte público no autorizado usando una placa falsa y como consecuencia se impuso un acta de control y un acta de internamiento. Como cuarto punto, probaré durante el desarrollo del juicio oral que Mario Rodríguez tenía conocimiento, mira qué importante, tenía conocimiento del retiro de sus placas de rodaje porque meses antes fue intervenido su vehículo por brindar servicio de transporte público no autorizado, momento en que se incautó las placas originales, siendo notificado de la sanción administrativa en su domicilio habitual, conforme figura en la ficha de reniego. Como quinto punto, probaré que la Asociación Automotriz del Perú informó que una de las placas de rodaje, número ABC-12, incautadas era falsa y la otra era original. También, durante el desarrollo del juicio oral, indicaré que los hechos imputados se subsumen en el tipo penal de uso de documento público falso, contemplado pues en el referido artículo penal citado en la acusación. Se indica la calificación jurídica para el imputado y como séptimo punto, se hace una descripción concreta, ojo estimados amigos, una descripción concreta de los medios probatorios que sustentan la imputación del Ministerio Público. Y por último, el Ministerio Público va a solicitar el fallo, es decir, una sanción de pena privativa de la libertad, y si es que hubiera una pena accesoria, también lo solicitaría, y a ello se sumaría la reparación civil si es que no se ha constituido como actor civil la parte agraviada. Bien, estimados amigos, regresemos a la lámina anterior y les preguntaré a ustedes si se encuentran asumiendo el rol de abogados, cómo formarían su alegato de apertura. Si Fiscalía indica, probaré que Juan Pérez, en calidad de autor, usó una placa falsa, ¿ustedes qué dirían? Una premisa contraria, ¿correcto? A ver, los escucho, estimados amigos, ¿qué plantearían? ¿Qué idea ustedes indicarían? A ver, los escucho o de pronto pueden activarles el audio o pueden dejar sus comentarios a través de la casilla de este enlace Zoom. Existe una pregunta. ¿Usar clonado es igual? Es una pregunta que justamente podría ser utilizado como alegato de apertura. Por ejemplo, Denis Castillo nos dice, usar con clonado es igual, es decir, una placa falsificada, es decir, con una lata o un cartón o un triplay donde que hayan dibujado la placa, por ejemplo, ABC-12, sí le corresponde a ese vehículo, pero que éste lo ha realizado por su propia mano o lo ha mandado a hacer, a falsificar. ¿Correcto? El solo hecho de colocar una placa sin autorización es uso de documento público falso. Recuerden eso, estimados amigos. Puede ser que la placa ABC-12 se le haya robado, se le haya caído, o una autoridad como la Sutran se haya dispuesto el decomiso o la incautación de esta placa. Pero eso no le da el derecho a que el propietario vaya a cualquier lugar y fabricar una placa a su antojo. No, para eso existe la autoridad administrativa, en este caso la Sutran, conjuntamente con la Asociación Automotriz del Perú, quien es la que se encuentra autorizada de realizar la manufactura, es decir, quien se encarga de entregar, de elaborar, de determinar si una placa es falsa o no, es la Asociación Automotriz del Perú. Recuerden eso, estimados amigos. El solo hecho de que se te pierda una placa
de que se te roben o se te hurten una placa, o en el peor de los casos que la Sutran incaute esa placa, decomise esa placa. ¿Le da el derecho al propietario de ir y construir su propia placa? Claro que no, estimados amigos. La Asociación Automotriz del Perú es quien se encarga de la manufactura de las placas de rodaje a nivel nacional. Bien, ahora bien, estimados amigos, los escucho, los escucho. Aquí nuestro amigo Max Hugo Bejar Rodríguez nos dice, yo empezaría diciendo, señor juez, desvirtuaré la imputación hecha por la Fiscalía respecto a la conducta del imputado a mi patrocinado. Muy bien, aquí nuestro amigo Max Bejar nos da una opinión interesante, precisando que va a desvirtuar lo que Fiscalía va a probar, ha prometido probar en el juicio. ¿Qué ha prometido Fiscalía? Que Juan Pérez, en la calidad de autor, usó una placa falsificada. Entonces, nuestro amigo Max Bejar va a desvirtuar de que Juan Pérez ha usado una placa falsificada. ¿Correcto? De igual forma, con la conducta de Mario Rodríguez. Los puedo escuchar. A ver, estimado Cristian, no sé si puedes activar el audio para poder participar constantemente con los que han concurrido a este Zoom, a esta clase, o pueden dejar su comentario también a través del chat de la reunión. Sí, sí, doctor Marlon, pueden alzar la manito por efectos de guardar un poco de respeto hacia su persona, Claro, pero sí correcto. pueden levantar la mano para efectos de darles acceso al audio y no causar inconvenientes. A ver, estimados amigos, los escucho. Ustedes tienen la posición de abogado. Ustedes son los abogados de Juan Pérez y de Mario Rodríguez. ¿Qué argumentarían frente al alegato de apertura que ha desarrollado Fiscalía? Las pruebas de Fiscalía son irregulares e ilícitas, por lo tanto, no habrá sustento de los hechos, nos indican esto. Muy bien, muy bien. ¿Puedo participar? Indica Mirko Gutiérrez, creo que desea participar. A ver, estimado amigo Cristian. Sí, justamente, puede levantar la mano, asimismo le vamos a solicitar el audio. Buenas noches, doctor Marlon, y a todos los presentes y los organizadores. Interesante los candidatos que sigan esta convención, pero también hay que recalcar algo. Yo comenzaría diciendo que, como promesa de la defensa técnica, en el desarrollo del juicio oral se va a cumplir con lo siguiente, de que a un ciudadano común y corriente a pie no se le puede exigir conocer términos jurídicos. Aunado a ello, si es que es un taxista que ha tornado, entonces, como se dice, en una plata, ya sea emprendido por Titán u otra índole, ello también enmarcaría, englobaría en el sentido de que si esta persona tiene secundaria incompleta. Entonces, en base a ello, también la defensa técnica para juicio oral que tiene que estar preparado para ver todos los vacíos posibles que nos deje el Ministerio Público, para poder así de manera proporcional también estar en igualdad de armas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, amigo. Mirko Gutiérrez, gracias por la opinión. Es cierto. En estos casos, estimados amigos, cuando se traten de conductor, debemos analizar la conducta neutra. Muy bien. ¿Qué quiere decir la conducta neutra? Es que si el conductor estaba en la obligación de conocer si del vehículo que conduce las placas son originales o falsificadas. Eso es lo que nos ha referido Mirko Gutiérrez, que utilizaría como una estrategia de defensa de poder demostrar que Juan Pérez tenía una conducta neutra al momento de que fue intervenido por el personal de la Sutran, y dentro de esa intervención, donde que se observó a 10 pasajeros, estaba realizando, si bien es cierto, un servicio de transporte público no autorizado, ilegal, ¿no? No autorizado, perdón, no autorizado, lo que deviene en una sanción administrativa. Respecto a las placas que se observaron al momento de esa fiscalización,
deviene que su patrocinado mantiene una conducta neutra, porque si el conductor no lo obliga a conocer si las placas son falsificadas o no, y más aún si este vehículo ha sido alquilado por Mario Rodríguez. ¿Correcto, estimados amigos? Muy bien, es una buena estrategia. Miren ustedes que esta es la única forma de aprender a construir un alegato de apertura. Porque recuerden, estimados amigos, que los casos que les plantean a ustedes ya en la vida real, no es que te dicen, doctor, asume el caso, pero mañana es el juicio oral. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Estudiar rápidamente el caso. No van a decir, no, busquen otro abogado porque es muy poco tiempo, yo no voy a estar preparado para entonces. Definitivamente que no. Razonar, buscar una salida, buscar si se puede crear una teoría del caso sólida. En este caso, Mirko Gutiérrez nos ha dado una opinión interesante de verificar la conducta neutra del conductor. Ahora la pregunta que ustedes desarrollarían es, ¿hasta dónde alcanza la conducta neutra de un conductor a efectos de verificar o no si las placas son falsificadas? Muy bien, los sigo escuchando, estimados amigos, estoy anotando sus ideas de forma concreta, pero los estoy colocando, los estoy tomando en cuenta. Pueden alzar la manito, pueden opinar, pueden ustedes verificar algunos u otros aspectos sobre. Más adelante observé, creo, respecto a las irregularidades e ilícitas de la obtención de las pruebas. Bueno, deseo escuchar en qué sentido plantearían esa irregularidad o esa ilicitud que hace referencia a nuestro amigo Néstor o de pronto nuestro amigo Frank, otra idea de cómo poder plantear o contradecir esta teoría del caso planteada a través de su alegato de apertura por parte del Ministerio Público. Los escucho, estimados amigos. A ver qué idea fluye. Es intercambiar ideas, ¿no? Es poder, si nos equivocamos en esta clase, si se equivoca en esta clase, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Para eso estamos, para retroalimentar, poder conocer, poder aprender. Este caso hipotético es un caso común que se da y que en cualquier momento pueden asumir ustedes este tipo de casos. ¿Cómo formular una correcta teoría del caso? ¿Cómo afrontar este tipo de casos de las placas falsificadas de aquellos conductores que les hacen un servicio informal de pasajeros de un determinado lugar a otro? Es común. Ustedes ahora ven los autos, los colectivos informales de que van de Lima a Ica, de Lima a Chincha, o de Lima a otro lugar del norte. Pueden ustedes opinar. A ver, los escucho, estimados amigos. ¿Cómo pueden contradecir el tercer punto, el cuarto punto, el quinto punto? Aquí Mirko prácticamente la opinión que ha dado es atacar el cuarto punto, ¿no? El conocimiento. El conocimiento tanto de Juan Pérez como de Mario Rodríguez, si tenían conocimiento si esa placa era falsa. ¿Cómo demostrar que sus patrocinados tuvo conocimiento? Bien, bien, estimados amigos, les comento que también tuve un caso similar donde que el abogado planteó lo siguiente. María Quispe indica que se puede desvirtuar lo planteado por la Fiscalía en el sentido de que carece de conocimiento y voluntad a mi patrocinado. ¿Cómo lo desvirtúas? No solamente es desvirtuaré. Ahí va el desarrollo. ¿Cómo se va a desvirtuar? ¿A través de qué elemento? ¿A través de qué medio probatorio? Pues que, señor juez, créame, yo le digo la verdad, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi abuelita que estoy diciendo la verdad. ¿El juez les va a creer? ¿El juez va a valorar lo dicho?
si no hay una corroboración periférica? Bueno, les comento, estimados amigos. Este abogado planteó lo siguiente, ¿no? Un determinado abogado indicó de que la Asociación Automotriz del Perú no es la autorizada por ley de poder encargarse de la manufactura de las placas a nivel nacional. Y postulaba de que el Ministerio Público ha errado en la calificación jurídica porque no es el delito de uso de documento público falso, porque estamos hablando de un documento público. Pregunta, señor magistrado, así es lo que oralizó el abogado, ¿no? Imitando. ¿La placa de un vehículo es un documento público? ¿La Asociación Automotriz del Perú es una institución pública o tiene una personería pública para que ese documento tenga tal efecto? Esas interrogantes planteó en su alegato de apertura y dijo que desvirtuará la teoría del caso toda vez de que la Asociación Automotriz del Perú tiene una personería jurídica privada y por lo tanto todo documento que nazca de ello sería un documento privado, pero más no un documento público y por ende no encajaría con el delito que está imputando el Ministerio Público. ¿Qué les parece, estimados amigos? ¿Qué les parece? Los escucho, estimados amigos. ¿Pueden activar su audio? ¿No? Aquí lo que se trata es una clase de litigación oral donde que la intervención tiene que ser constante. Constante. ¿Qué les parece la postura del abogado? Interesante, ¿no? Entonces, Ministerio Público, del alegato de apertura, que ya esquematizó, tiene que agregar, tiene que dar un plus. A ver, los escucho, estimados amigos. Sí, José estimada Luis, comunidad jurídica, pueden alzar la manito en José Luis reacciones. Valles indica que tiene una pregunta. Perfecto, vamos a activar el audio a José Luis. Muy bien, puede activar su audio, estimado José Luis. Listo. Mi pregunta sería la siguiente. Si en este caso el cliente te compra un vehículo en el cual las placas están duplicadas o de cierta manera hay un vehículo con las placas verdaderas y hay otro vehículo que tiene las placas falsas y en este caso en algún otro lugar, en alguna otra ciudad cerca, en algún viaje, un oficial por rutina o por algún porque vio sospechosa la camioneta, se, se met- para a los conductores y se da cuenta que el vehículo, las placas verdaderamente son falsas, sin darse cuenta, sin nada más está parándolo por rutina. ¿Qué se haría en este caso? Gracias por la interrogante. Como les digo, cada caso en concreto es diferente. Una cosa distinta es que compres un vehículo, o sea, has ido a una determinada ciudad, por ejemplo, eres de Ica, y por ahí viste la publicidad que en Lima están vendiendo un vehículo, de buena voluntad viajas, compras el vehículo, te emocionas porque tienes un carrito nuevo, pones a toda bulla, te vas emocionado a tu ciudad, te regresas a tu ciudad y por el camino la policía en un operativo te interviene y te dice, alto, tus documentos, y dentro de ahí verifica que tu placa es una plancha de metal que no guarda las características, ni el sello, ni el sello de agua, ni el holograma correspondiente que lo identifica, lo caracteriza a una placa que sí reúne con las características correspondientes y identifica que esa placa hay una presunción
que esa placa podría ser falsificada, porque el efectivo policial no determina a primera mano si es falsificado o no, pero por las características que se muestran y por las máximas de las experiencias, puede percibir que esa placa es falsificada, pero para ello se debe determinar a través de un informe por la autoridad competente o a través de una pericia. ¿Correcto, estimados amigos? Para ello, la pregunta es, ¿procede la intervención policial? Claro que sí procede la intervención policial. Lo que pregunta nuestro amigo es si se podría alegar que él fue a comprar y desconoció, la emoción le ganó y él desconocía de que estas placas eran las que corresponden a ese vehículo, pero eran planchas metálicas y por ende son falsificadas. ¿Habría alguna responsabilidad penal? Eso se tiene que probar durante la investigación. Por eso es que hacía referencia a la conducta neutral de un conductor. Es lo que hacía referencia la persona de Mirko Gutiérrez, quien comentó que se debe trabajar con la conducta neutral del conductor. Y la conducta neutral ya ha sido desarrollado por la Corte Suprema, que dice de que se tiene que recurrir a la habitualidad del conductor. Es decir, si es un conductor experto o primerizo, si es un conductor que recién ha obtenido su brevete y se emocionó y compró un carro, definitivamente que se le va a hacer un poco dificultoso poder identificar la placa. Pero si es ya un conductor experto, tiene 15 años de tener licencia para conducir un vehículo, es un transportista, se realiza su actividad, es prácticamente a diario realizar un transporte, podría equivocarse y no identificar entre una placa original y una placa falsa. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha manifestado que la conducta neutral de un conductor es verificar los documentos que estén en reglas del vehículo. Esto es decir, el SOA, en este caso la licencia de conducir, si es que el vehículo es de segunda mano, la revisión técnica, y entre otros documentos propios del carro, como si está polarizado, tener tener el carnet que habilite ese polarizado, tener entre otros documentos, ¿no? Hasta un censo municipal, muchas veces son sometidos a un censo, y también agrega la Corte Suprema que debe verificar que el vehículo tenga dichos documentos en regla. La pregunta que les había manifestado anteriormente es si el documento, que la placa de rodaje de un vehículo es considerado un documento público o un documento privado, ¿no? Y María Quispe, respecto a lo que yo les había manifestado del abogado quien había realizado este alegato de apertura, nos indica de que es una excelente postura la asociación, haciéndose alusión a la Asociación Automotriz del Perú, no tiene nada que ver con el manejo de las placas. Muy bien, es una postura, aplaude al menos la intención del abogado, pero aquí viene algo muy importante, estimados amigos, de que no solamente se debe establecer postura, sino investigar que esa postura encaje, verificar la jurisprudencia, verificar la doctrina, verificar que esas interrogantes no se disipen en juicio, sino que ya las disipes tú previamente, porque tienes la plena seguridad de que si vas a plantear un interrogante es porque va a ser en contra de la tesis de la fiscalía y no en contra de tu propia tesis. Ese es un consejo que le doy a todos ustedes, es que si vas a formular la pregunta, si la placa de un vehículo es un documento público o privado, es porque ya sabes la respuesta, es porque ya tienes el argumento legal, porque ya tienes la doctrina, ya tienes la jurisprudencia a la mano que le va a dar fuerza, que vas a desarrollar durante el desarrollo del juicio oral, y en tu alegato de clausura vas a concluir cerrando de que la postura del Ministerio Público, de que el alegato de apertura, lo que prometió al inicio, no ha cumplido. Muy bien, Frank doctor, una opinión. Claro, Frank, te escuchamos con mucho gusto. Doctor, buenas noches con todos.
Muchas gracias, Fran. Buenas noches. Doctor, como teoría del caso se podría plantear, digamos, de que la persona que se le imputa, digamos, ese delito de falsificación de lo que es las placas, de que él no fue el que recogió, digamos, las placas, sino fue a través de otra persona, a través de un poder, porque he visto de que en algunos casos, digamos, el recojo de las placas a veces se da a través de un apoderado, donde, digamos, el apoderado hace el recojo de placas y le entrega al titular, ¿no? ¿Se podría invocar esa, digamos, esa salida, doctor, o esa defensa? O también, digamos, sería responsable, digamos, por haberle otorgado el poder y no haber, digamos, tomado la perspicacia, ¿no? De ver si es que esas placas, digamos, han sido adulteradas por la persona que recogió las placas. Muchas Muy gracias, doctor. buen- muy buena pregunta, Fran, porque justamente por ahí también el abogado de la parte contraria dijo, señor magistrado, perdón, a Mario Rodríguez, quien es el propietario del vehículo, voy a demostrar o voy a desacreditar lo referido por el Ministerio Público de que mi patrocinado tenía conocimiento del retiro de las placas de rodaje, toda vez que él no tiene la administración del vehículo. Él solo lo compró el vehículo y se lo dejó en administración de su madre. Y su madre es quien se encargaba de alquilarlo, se encargaba de los actos administrativos y yo desconocía de estos problemas. Yo desconocía hasta que me notificó el Ministerio Público con el requerimiento, perdón, en la investigación para declarar y he manifestado desde el inicio hasta en esta oportunidad que no tengo la administración del vehículo. Si bien es cierto, es de mi propiedad, pero no tengo la administración. Ahora, ¿cómo Fiscalía desacredita ese punto? Es muy importante, porque yo sabía, como fiscal, que iban a hacer, que iban a atacar por ahí. Entonces, ¿qué hice? Postulé, planteé el requerimiento acusatorio, se emocionaron la defensa y dijeron, uy, hay bastante vacíos, en juicio le ganamos. Al inicio del juicio oral, después de escuchado los alegatos y también la negatividad de los acusados en declarar, el juez preguntó, ¿hay prueba nueva en el presente caso? Y ahí adjunté de las cédulas de notificación, la resolución donde que sancionaba este vehículo, habían sido notificados en su domicilio habitual de esta persona. ¿Y cómo demostré que sí tenía conocimiento? Es que esta persona planteó un recurso para recuperar sus placas originales ante la autoridad de la SUTRAN. Es decir, que sí tenía la administración del vehículo, tenía conocimiento de que le habían retirado las placas meses antes, pero aún así alquiló un vehículo con placas falsificadas para poder que realice un servicio de transporte público no autorizado a su coacusado Juan Pérez. Vean ustedes, estimados amigos, de que ir a juicio es una estrategia. No siempre hay que darlo todo. Hay que esperar en qué momento jalar y en qué momento soltar para luego jalar con fuerza. Todo es una estrategia. Es un cálculo que vas haciendo, que vas construyendo, que evidentemente si es que lo colocaba en mi requerimiento acusatorio, iba a cambiar la teoría al cual estaba arrinconando. Vean ustedes que es muy importante. Ahora, respecto a la asociación, pero es válido, ojo, para poder terminar lo que dice Fran, ese argumento es muy válido, pero hay que acreditarlo, hay que demostrarlo, ¿correcto? No solamente es el dicho, sino también hay que recurrir a esa prueba nueva. Muy bien. La Asociación Automotriz del Perú, estimados amigos, sí se encarga de la manufactura de las placas de rodaje a nivel nacional. Esta asociación es la única autorizada para poder fabricar las placas con determinadas características y solamente ellos pueden dar fe si es que esa placa es original o es falsificada, conforme a las características
y a las características que ellos identifican. Muy bien. Ahora, respecto a la pregunta, profesor, pero él dijo de que la Asociación Automotriz del Perú tiene una personería jurídica privada y para hacer un documento público falso, tiene que ser un documento público. ¿Y quién expide un documento público? Un funcionario público, un servidor también puedes pedir. ¿Correcto? Pero este documento no reuniría esas características. Es lo que había manifestado el abogado. Y yo repliqué indicando de que era falso lo que había manifestado. Y miren, estimados amigos, voy a compartir esta parte muy interesante de la resolución, el cual gané este caso, referido a las placas falsificadas. Esta parte de esta resolución, a ver si me dejan compartir pantalla, por favor. Allá. Dejar. Muy bien. Aquí. Ya, ahora sí. Así, estimados amigos, mientras vamos ubicando pues esta sentencia interesante que justamente yo les voy a compartir al interno, les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan verificar qué es lo que qué es lo que postula el Ministerio Público en este tipo de casos, qué es lo que podría hacer la defensa, cuál es la postura académica que se ha adoptado en cuanto a si la placa, si la placas de rodaje de un vehículo es un documento público o es un documento privado. Entiéndase de que ya, si bien es cierto, no existe una definición doctrinaria con relación a ello, pero también es cierto de que ha habido intentos por parte del Congreso de la República realizar una tipificación de forma específica, la cual fue rechazada, entendiéndose de que esta ya se encontraba contemplada dentro del catálogo de delitos. Hubo un primer intento de sí, decirlo de manera específica, ¿no? De que la placa es un documento público, pero ya se ha manifestado con relación a este punto y para poder dar respuesta a esta interrogante, pues acudiríamos nosotros a otra norma. Esto es decir, al Código Procesal Civil, ¿no? Y entiendes, estimados amigos, que es muy importante poder saber qué es un documento público, quién está autorizado para expedir un documento público y cuáles son la formalidad que reviste un documento público. En este caso, estimados amigos, de forma concreta, el Ministerio Público postuló que la placa falsificada es un documento en sí, las placas de rodaje que se colocan a todos los vehículos a nivel nacional es un documento público. Ahora bien, estoy buscando la parte que quiero yo comentar, que quiero compartir con ustedes, la tenía ubicada, se me ha movido en este caso la resolución, todavía entendiendo de que son 36 hojas aproximadamente, ¿no? Pero les comentaba de que una de las características que indica el Código Procesal Civil es que el documento tiene que ser expedido por un funcionario público, ¿correcto? Pero también la norma procesal civil indica de que, de que no solamente por ello se puede realizar un documento público, sino también a través de un notario público siempre y cuando la norma lo faculte. Y también puede ser a través de una institución siempre que la ley lo autorice. ¿Correcto, estimados amigos? Y en este caso, de forma específica, existe lo que es una ley que autoriza a la Asociación Automotriz del Perú poder encargarse de la manufactura de las placas a nivel nacional y este es a través pues a ver si más no recuerdo, de la ley que indica cuáles son incluso las características que debe revestir.
esta placa falsificada, ¿no? Estas placas falsificadas para poder identificarlos de forma correcta. Muy bien, estimados amigos, a ver, los escucho mientras voy ubicando estos aspectos importantes que quiero compartir con ustedes. Los escucho, estimados amigos, o pueden dejar su comentario a través de las casillas de esta plataforma. También indicó el abogado de que para poder determinar si un documento, si en este caso las placas, se debe tener sí o sí lo que es una pericia donde que establezca la falsedad o no, la cual la Corte Suprema ya ha establecido un criterio a través de la casación 258-2015 ICA, donde que indica que el tipo penal comprendido en el artículo 427 del Código Penal, en la modalidad de falsedad material como uso de documentos públicos, uso de documento falso, sea un documento público o privado, no menciona que dentro de esos elementos constitutivos del tipo penal, la necesidad de una pericia grafotécnica, o sea, es decir, no es necesario la pericia grafotécnica para poder acreditar este delito. Y aún cuando en algunos casos específicos esta podría calificarse como una prueba privilegiada, su ejecución no es indispensable, estimados amigos, porque subsisten otros casos penales que no requieran pericias, pruebas de ello, constituyen el presente caso en donde existen otras pruebas, otros elementos indiciarios que también puedan acreditar con convicción la falsedad del documento. Se desvaneció también parte de las promesas que había realizado el abogado y dentro de ello podemos manifestar también que la placa falsa definitivamente se demostró a través de un oficio, de un informe que dio la Asociación Automotriz del Perú, que finalmente indicó que estas placas sí pues no cumplía con las características correspondientes de una original y evidentemente era una placa falsificada. Muy bien, estimados amigos, qué interesante es poder determinar este tipo de posturas, entendiéndose también de que la casuística es diversa, la casuística se puede dar de diversas formas a través del desarrollo del juicio oral. Y bien, continuando, para poder ya culminar esta clase del día de hoy, podemos, a ver si logro observar el chat de comentarios. Sí, todo Debe ser conforme. una notaría que emite documentos públicos siendo privado con funciones administrativas públicas dados por ley. Así es, estimado amigo, así es, María, así es. Debe ser una notaría que emite documentos públicos siendo privados, pero con funciones administrativas dados por ley. Así es, estimada amiga. Tal vez Bill Anderson Cana nos pide que compartimos, que le comparta la sentencia. En este caso, estimados amigos, lo que se demostró durante el desarrollo del juicio oral y que terminó en una condena para ambas personas en la calidad de autor y para Mario Rodríguez en la calidad de cómplice primario, se demostró de que Juan Pérez había actuado mediante el dolo eventual, ¿no? Se demostró el dolo eventual en este caso y se condenó a esta persona, es más, se condenaron a ambos con pena efectiva. Y obviamente se autorizó, pues se ofició las órdenes de captura y definitivamente esto es por una estrategia errada por la defensa, porque ha debido de plantear otro esquema, ha debido de acogerlo si es posible, si veía que el caso estaba sólido, si veía que el Ministerio Público estaba llevando un caso sólido a juicio, poderlos acoger a la conclusión anticipada y estas personas podrían fácilmente pudieron estar en libertad. Así de simple, estimados amigos. Muy bien. A ver, estimados amigos, continuamos. Justamente lo que le manifestaba, ¿cuáles son esos consejos prácticos que les podría yo alcanzar? Primero, evaluar qué o a quién presentar y en qué momento, estimados amigos. El orden lo establece quien presenta estos medios probatorios o órganos de prueba. Los órganos de prueba son los testigos, agraviado y, en este caso, los peritos.
el abogado es quien tiene que establecer el orden, cómo se va a dar, cómo va a interrogar o cómo va a interrogar en caso de ofrecer a cada uno de estas personas o estos testigos que se ofrezcan durante el desarrollo del juicio oral. Revisar a detalle la evidencia que se va a presentar. Muchas veces he podido observar que los abogados se emocionan al tener un documento, sin embargo no evalúan muy bien. Como por ejemplo, evalúan para poder demostrar, por ejemplo, la preexistencia del bien sustraído en un delito de robo, habían presentado una boleta de la venta de un equipo celular. Entonces el fiscal no corroboró esa información. ¿Qué hizo? Lo presentó a juicio. Pero el abogado muy acucioso, ¿qué hizo? Algo aquí no cuadra. Colocó el RUC de esa boleta en la consulta de la SUNAT para verificar si efectivamente esa empresa se dedica a la venta de celulares. Y oh sorpresa, estimados amigos, esa empresa no se dedicaba a la venta de celulares, era un hotel que brindaba un servicio de hospedaje. Entonces, si la preexistencia del bien objeto del delito no se demostró, que es un elemento objetivo procesal, que es la preexistencia, demostrar la preexistencia del bien, podría atacarse la veracidad de la declaración del agraviado. Podría atacarse y darle a entender al juez el agraviado está mintiendo. Entrevistar y preparar a los testigos y expertos que se va a presentar. Es muy interesante. No solamente es presentar a un testigo, sino también la obligación es de preparar al testigo. ¿Qué preguntas se le va a realizar? ¿Qué preguntas puede realizar el Ministerio Público para atacar la credibilidad de esa declaración? Establecer el orden de la prueba de los testigos y los expertos, ya lo he indicado. Analizar la prueba de la contraparte, ya sea la defensa o de la parte acusatoria. Debemos ser diligentes en analizar cada una de las pruebas y poder observar algunas deficiencias o algunos puntos débiles para poder desarrollar el interrogatorio o contrainterrogatorio durante el juicio. Y que todos esos aspectos que ustedes obtienen van a poder plasmarlo en el alegato de clausura. ¿Correcto, estimados amigos? Bien, otros consejos prácticos que en el elemento fáctico, trabajen las siguientes interrogantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? En el elemento probatorio se presentan las pruebas de los hechos, todo relacionado a los hechos. No vayan a presentar medios de prueba o prueba nueva que no tiene nada que ver con su teoría del caso. ¿Correcto? Elementos jurídicos se exponen un resumen del marco legal que le da el soporte al caso. Si bien es cierto, Fiscalía puede indicar de que los hechos imputados se subsumen en determinado delito, pues la parte contraria puede indicar, si bien es cierto, hay una imputación, pero tales hechos no se subsumen en este delito, sino en otro delito quizás que tenga una pena menos gravosa. ¿Correcto, estimados amigos? Como el típico caso que Fiscalía postule robo agravado y que la defensa técnica indique, sí, mi patrocinado sustrajo ese objeto, pero no lo hizo con violencia, no lo hizo con amenaza. Por lo tanto, es un hurto agravado. Que el señor magistrado solicito que se desvincule de la teoría del caso, en este caso de lo manifestado, de la imputación por parte del Ministerio Público, y acepte la postura de la defensa técnica. Recuerden, estimados amigos, que realizar los alegatos de apertura, los tres tipos de elementos deben estar cohesionados entre sí con una narrativa lógica y creíble. No solamente basta hablar bonito, sino también hablar con un contenido coherente y creíble. Bien, estimados amigos, continuamos.
Preparar a los testigos no podría confundirse con inducir a los testigos hacia mi postura. Max Hugo Béjar nos indica de que preparar a los testigos podría confundirse en inducir. Miren, en la gran mayoría de los casos, los testigos que presentan la defensa tienen que realizar una preparación. Y eso no significa inducir a que mienta. Definitivamente que no. No tiene nada que ver con una postura de inducir. Inducir es a que el testigo mienta, que es diferente. Pero si el testigo observó y vio conforme sucedieron los hechos, lo único que tiene que, por ejemplo, Fiscalía, he visto en algunos casos donde que le dice a llama a los testigos y le indica que el día, tal día, va a tener que concurrir a declarar, le envía el link a efectos de que no inasista. Y eso no es inducir. Fiscalía coactúa a que sus testigos estén presentes en el desarrollo del juicio. Exacto, estimados amigos, en el caso de la defensa técnica, quien lleva a los testigos es el abogado defensor. Y previamente ha tenido que entrevistarse con el testigo para saber qué tipo de información maneja. Supongamos que es un testigo de referencia, que dice el Código Procesal Penal, que un testigo de referencia subsiste si es que el testigo fuente ha sido ofrecido para juicio oral. Pero si no ha sido ofrecido, este testigo de oídas va a ser valorado por un juez. Definitivamente que no. Por eso es que la primera entrevista que hace el abogado toma conocimiento qué tipo de información maneja. Si abona su teoría del caso y si no. Y si no abona, lo pone a un costado. Solamente lo que abona. Por eso es que deben saber elegir a sus testigos también. Muy bien, el elemento fáctico se responde el elemento que habíamos indicado anteriormente. A ver, estimados amigos, disculpen. El elemento fáctico se responde a las preguntas como hemos indicado, describe el contexto y la forma de los medios involucrados en la cometida del hecho, precisar el nivel de la participación de cada imputado. Recuerden, estimados amigos, que si el fiscal, su postura es de coautoría, en su alegato de apertura tiene que probar, su promesa ante el juez es de probar que durante el juicio Juan, Pedro y Mario son coautores del delito de robo. ¿Eso bastaría? Claro que no, estimados amigos. Tiene que prometer cómo se desarrolló el rol de cada uno de ellos y de qué forma podría concluirse que son coautores. El elemento probatorio. Se presentan las pruebas de los hechos. Afirmar que las pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad, conducencia y utilidad. Esos requisitos tienen que observarse, definitivamente. Ahora, por ejemplo, en una oportunidad, uno de los abogados trató de adjuntar un CD. El juez le preguntó, ¿qué contiene el CD? Como prueba nueva. Ojo, estimados amigos, como prueba nueva. Dijo, contiene la declaración del testigo que no se tomó la declaración en sede de investigación. Estimado juez, mi patrocinado ha ido a su casa y lo ha filmado con un celular. Y él ha dicho de que Juan Pérez ha sido el que le ha robado por ejemplo, a Mario Rodríguez. Y este video, que este CD contiene un video, el cual va a demostrar su culpabilidad. Y solicito que se adhiera como prueba nueva. ¿Es posible ello? Claro que no, estimados amigos. A quien tendría que llamarse sería a ese testigo quien está declarando al interior de ese CD. ¿Correcto? A ver, estimados amigos, el elemento jurídico. Se expone un resumen del marco legal que le da el soporte al caso. Establecer el delito y definir las modalidades típicas. Muy bien, estimados amigos, en este caso, ya para poder ser amena la clase, muchas veces he podido observar que los fiscales postulan una tendencia compartida de la posesión de un arma de fuego, pero desarrollan correctamente
dicha imputación? Esa es la pregunta. No basta decir de una tenencia compartida, voy a probar una tenencia compartida, sino cómo se va a probar. ¿Cuáles son los requisitos que ha establecido la jurisprudencia para una tenencia compartida, de un arma de fuego y postular la coautoría? Bien, no solamente basta indicar, sino cómo lo va a precisar, cómo lo va a probar durante el desarrollo del juicio. Consejos prácticos, y ya con esto vamos culminando: identificar las imprecisiones de la acusación, que es vital; resaltar las debilidades del ofrecimiento probatorio realizado por la parte acusatoria. Debemos identificar, por ejemplo, en algunos casos he podido observar que pasan medios probatorios donde que no acreditan la tesis, como por ejemplo, ¿no?, un oficio, y el oficio que acredita, como por ejemplo el acta de inconcurrencia. ¿Qué acredita un acta de inconcurrencia? Aspectos que definitivamente se debe de resaltar, como por ejemplo, ¿no?, hay un informe y este no obra ni la firma ni el sello del funcionario, por ejemplo. O hay un informe donde que se encuentre solamente la mitad impreso, ¿correcto? Y también, estimados amigos, establecer las propuestas en el alegato de apertura tienen que ser concluyentes, que despierten en el juzgador el interés por conocer los medios de prueba. Y por último, afirmar que sus pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad, contundencia y utilidad. Bien, este es un alegato de clausura, ya de forma rápida. Esta también es un alegato de clausura que ha construido pues nuestro amigo Diego Valderrama del portal LP, y nos indica que debemos cerrar un alegato de clausura con el lema: proposiciones fácticas, esto es, en tiempo pasado, los medios probatorios que acreditaron los hechos. ¿Qué logramos en el contrainterrogatorio? Es la pregunta que hacemos. ¿Qué logramos en el contrainterrogatorio por cada testigo? ¿Qué logramos que abone a su tesis? El testigo no vio. El testigo indicó que no es alto, sino es bajo. El testigo indicó que no es de color, que no es de tez blanca, sino es de tez trigueña. El testigo indicó de que es de contextura delgada y no gruesa. Es decir, incoherencias, inconsistencias que podrían afectar la credibilidad de la declaración del testigo. Muy bien, es la cosecha del interrogatorio o del contrainterrogatorio poder evidenciar qué es lo que más le favorece a su teoría del caso. Limitar lo que hizo la contraparte, citar la jurisprudencia opcional, como les había indicado. Si van a hacer el interrogante, que la Asociación Automotriz del Perú no está autorizada para la manufactura de las placas de los vehículos a nivel nacional, tienes que precisar cuál es la norma que no le autoriza, cuál es la jurisprudencia que indica que las placas, que las placas de los vehículos es un documento privado. ¿Correcto? También nos indica que tenemos que desarrollar la humanización del caso, humanizar el caso. Y por último, la solicitud de fallo y lema, cerrando nuevamente con un lema. Bien, estimados amigos, la parte roja es la que no desarrolla la fiscalía va de frente y dice: estos hechos han sido acreditados durante el desarrollo del juicio oral, estas son las pruebas que lo acreditaron y esta es la solicitud del fallo, de forma concreta. Sin lema al inicio, sin lema al final. La fiscalía siempre trata de ser objetivo. ¿Por qué, estimados amigos? Porque recuerden que el principio de igualdad de arma también se desarrolla en el juicio oral. Si Fiscalía utilizó 7 minutos para su alegato de clausura, el mismo tiempo debe ser utilizado por la defensa. Pero si la defensa estableció un esquema, como lo señala nuestro amigo Diego Valderrama Macedo, que creo yo que es lo correcto, pero en la práctica muchas veces el tiempo nos queda corto. ¿Qué debemos hacer frente a ello? Debemos estar preparados,
Debemos ser objetivos ante el juez porque recordemos que la brevedad es el manjar de los jueces. Los jueces ya saben del derecho, ya conocen del derecho. Si tienes una jurisprudencia a la mano, cita el punto específico donde que va a desvanecer o va a desacreditar la tesis de la fiscalía. Pero no vas a citar toda la sentencia, no vas a citar párrafos y párrafos, solamente lo que es objetivo. Por eso vuelvo a repetir que la brevedad de la valorización es el manjar de los jueces. Y los consejos prácticos, que es para un alegato de clausura, y definitivamente, ya con esto ya vamos culminando, ¿sí? Ya con esto culminamos, que para poder formar un alegato de clausura, no exponga las ideas que antes no hayas planteado o argumentado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cierras en un alegato de clausura indicando algo que no has prometido al inicio? Y si no lo has prometido o ha nacido del desarrollo del juicio, tienes que precisar, durante el desarrollo del juicio nació esta información, y la cual se desvirtúa en este momento con tal y tal aspecto, porque ya está cerrado, ¿correcto? Un alegato de clausura no debe mostrar información nueva, aunque tampoco debe ser un simple resumen de lo ya presentado. Fiscalía no va a presentar los mismos que ha señalado en el alegato de apertura, sino tiene que indicar lo que se ha logrado probar durante el desarrollo del juicio oral de manera objetiva. En un alegato de clausura tiene que ser objetivo, tiene que ser de manera persuasiva, que las ideas que van dirigidas hacia el jurado ya esquematicen dentro de la mente que específicamente lo que estás planteando es lo correcto. Bien, estimados amigos, debemos crear, sí, en los alegatos de clausura, enfocándonos en los hechos relevantes. ¿Correcto, estimados amigos? No en aspectos diminutos, sino en aspectos relevantes. Como dicen algunos abogados o algunos juristas, de frente a la yugular. De frente a la yugular hay que atacar de manera objetiva. No hay que dar peñiscones, sino puñetazos, dicen algunos. Por eso es que los hechos relevantes son los que se debe manifestar o expresar en un alegato de clausura. Hacer exposiciones largas y retomar la información de poco con una forma de impacto hará que la argumentación resulte aburrida para el jurado. Hay que esquematizar el alegato de apertura y hay que ser lineal de lo que vamos a probar de manera concreta, o de lo que se ha probado, perdón, de manera concreta. Explica de manera el delito que ha sido probado o no ha sido probado según la posición del abogado, para ello explicarle al jurado la relación que se logró establecer a favor de su cliente entre los elementos del delito más impactantes a lo largo del juicio. Al prepararte para la audiencia los alegatos, construye tu propio modelo de alegato. Si bien es cierto, los académicos dentro del desarrollo de la vida práctica pueden mencionar que lo correcto de poder realizar un alegato de apertura es siguiendo estos pasos. Pero en la práctica, y ya se van a encontrar ustedes, o se han encontrado ustedes, que muchas veces el tiempo es reducido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Construir nuestra propia estructura. Nuestra propia estructura respetando la columna vertebral de lo que yo he manifestado. ¿Correcto? El alegato de clausura tiene que ser previamente preparado y estructurado. En algunos casos pueden ser visuales o en algunos casos solamente oralizados. Tener un orden de idea, un correlato histórico de lo que se ha podido probar durante el desarrollo del juicio ayudará muchísimo en su tesis. Persuadir apoyándote del sentido común, de las experiencias, de los hechos innegables, de analogía, de la credibilidad de los testigos, de las admisiones que se hayan hecho tu contraparte y favorezcan de alguna manera a tu cliente. Como decía el profesor César San Martín Castro, lo evidente y lo notorio no se prueba, pero recuerden, estimados amigos, se dice. Si bien es cierto,
No se prueba, pero se dice. ¿Correcto? Bien, estimados amigos, con eso he podido concluir. Si es que tienen algún comentario o alguna interrogante con relación a lo podido desarrollar el día de hoy, podemos muy gustosamente poder compartir con alguno de ustedes. Excelente ponencia, amigo el doctor Marlon. Muy dinámico, muy didáctico. Ha tratado bastantes puntos relevantes, como algunos consejos, la estructura, asimismo, las estructuras de alegato, algunos casos prácticos que en la coyuntura, en la práctica de la vida real se da. Asimismo, invitamos a la comunidad jurídica, si tienen alguna duda o alguna palabras de elogio, pueden hacerlo a través de chat del Zoom o efectos, levantar la manito para darle acceso. En un lapso de 1 minuto, por favor. Respecto al material académico, me habían hecho comentario al inicio. Respecto a las sentencias y las diapositivas, Moisés Cayasaca, sí, los voy a enviar de manera interna para que puedan ustedes poder leerlos de manera, de manera ya más tranquila en sus hogares, de poder analizar esta importante sentencia, ¿no? De este caso de las placas falsas que son utilizadas para transporte público no autorizado, ¿no? Y donde que las Sustran les quitan sus placas, cómo los procesan, cómo es la postura que desarrolla el Ministerio Público y cuál es la postura que podría desarrollar la defensa. Las diapositivas de igual forma se las voy a pasar al interno conjuntamente con la casuística desarrollada el día de hoy. Así es. Están dando agradecimientos, Moisés. Gracias, excelente ponencia, doctor. Recalcar que las diapositivas y el caso práctico que nos va a remitir el doctor va a ser subida a su aula virtual. Asimismo, la grabación se estará subiendo en un lapso de media hora a su aula virtual. Así que revisar su Gmail a los que han cancelado para efectos de acceder. ¿Correcto? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo levantando la manito en un lapso de 1 minuto, por favor. Muy bien, vemos que no hay preguntas. Mi buen doctor Marlon, excelente ponencia. Recalcar que todas sus ponencias son muy didácticas. Nos gusta su metodología porque siempre nos lleva desde la teoría a la práctica y más con la experiencia de la coyuntura y de los casos que lleva. Eso nos retroalimenta. Asimismo, estimada comunidad jurídica, estoy remitiendo el link de la inscripción por si se animan a inscribirse y acceder a las diapositivas y a la grabación grabada. Algunas palabras de reflexión a modo de concluir, mi buen doctor Marlon. Sí, gracias Cristian, nuevamente por la invitación. Yo muy agradecido de poder participar en otras ponencias y definitivamente, ¿no? Estimados amigos, recuerden que el litigio, y si es en materia penal, es para personas quienes, primero, tengan capacidad y autoestima. Capacidad de decisión, porque es el primer paso que ustedes van a dar. El litigio penal no es fácil, estimados amigos. Muchas veces no suelen ir a patrocinar a un cliente a Miraflores, a Isidro. Van a tener que ir hasta un cerro, realizar una constatación, una verificación, una inspección fiscal en un caso de violación, por ejemplo, y se van a encontrar que la realidad es distinta, pero ese es el litigio. Ese es el litigio del abogado del día a día, de que no todo está en ambientes limpios, con pisos brillantes, que tienen que ir con su terno definitivamente intachables, ¿no? Hay lugares donde que, por ejemplo, inspecciones fiscales de usurpación, donde que tienen que ir a terreno areazo, y todo ello tienen que estar preparados. La preparación constante tiene que darse de manera continua en diversos aspectos, estimados amigos. Recuerden ustedes de que el profesional de que se capacita constantemente
de que se capacita constantemente aumenta su valor en el mercado. Reducir el nivel de improvisación aumenta el nivel de éxito en sus casos. Sean disciplinados cada vez que asuman un caso. Si no saben algunos puntos o desconocen, investiguen jurisprudencia, doctrina, casos que han sido resueltos con anterioridad y preparen su teoría del caso, una teoría sólida que construyan poco a poco y definitivamente que la mejor carta de presentación de un abogado es su propio trabajo. ¿Y cómo es su trabajo? Saber es redactar bien y saber oralizar bien. No solamente basta saber oralizar, sino también tener capacidad de argumentar. Por eso, estimados amigos, que estas capacitaciones alimentan muchísimo el espíritu de cada uno de los estudiantes. Estoy muy seguro de que el día de hoy haya aportado con un granito de arena al conocimiento jurídico de cada uno de ustedes. Les envío un abrazo fuerte a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Dios mediante, un abrazo fortísimo. Muy amable, mi buen doctor Marlon. Estimada comunidad jurídica, con ello damos concluida la primera sesión de la apertura del taller de audiencias en juicios orales. Nos vemos en una próxima. Un fuerte abrazo, con permiso.